Bueno, pues en esta ocasión tenemos el Zoom un poquito limitado, entonces quiero comenzar con la sesión de hoy. Es una sesión de introducción, es una sesión abierta. Estas sesiones las abrimos a todos aquellos también que quieran estar interesados en un futuro club de lectura, pero bueno, este es el club de lectura de marzo. Empezamos en noviembre, este sería nuestro quinto club de lectura. Terminamos este mes, que todavía no termina, que todavía no acaba, el libro del Dios pródigo de Tim Keller. Y ahorita vamos a entrar al libro Solo por Gracia de Sinclair Ferguson. Y me gusta hacer estas sesiones de introducción porque como que me gusta que conozcamos un poquito al autor, que podamos acercarnos a él, a su vida, de cierta manera, pues poder conocerlo un poquito más. Tengo Puedo decir que tengo el privilegio de haber escuchado a Sinclair Ferguson, y ahorita hablemos en vivo en un congreso para pastores. Pero bueno, Club de Lectura, mes de marzo, solo por gracia, sesión 1, hoy 28 de noviembre para febrero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tiempo? ¿Qué es lo que me gustaría que tú supieras que vamos a ver? Vamos a ver rápidamente una bienvenida. Luego vamos a hablar un poquito acerca del autor. Luego vamos a hablar acerca del libro, ¿sí? Y luego algunas preguntas que es bueno que nosotros le hagamos al autor y también al libro. Me gusta darte consejos para leer también. Luego quiero que veas el calendario, que veamos el calendario y al final un agradecimiento y una despedida por aquellos que están conectados ahorita o viendo esto. Así que, bueno, primero que nada, bienvenidos al Club de Lectura de marzo, sesión de introducción, solo por gracia, Sinclair Ferguson. Este es un libro que ya me habían recomendado y tenía ahí, y creo que es un buen libro. Creo que los libros, el paso que estamos viendo de los libros del mes, creo que este es un libro que cumple con los requisitos. 130 hojas, más o menos, o páginas. Aquí ahorita lo vamos a ver, 151, perdón. 151 páginas. Ahora vamos a tener 5 semanas. Entonces creo que es un buen libro con un buen ritmo. Hay quienes me han dicho si podemos ver algunos libros un poquito más pesados o más extensos, y podríamos hacer eso, pero creo que tal vez lo podríamos extender al club de lectura de un bimestre, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, bienvenidos al club de lectura. Sinclair Ferguson. ¿Quién es Sinclair Ferguson? Bueno, Sinclair Ferguson, les voy a dejar un video ahí en el post de esta sesión donde está una predicación de solo por gracia, ¿sí? Y en esta predicación, tú te vas a dar cuenta que él tiene un acento fuerte en su inglés. ¿Por qué? Porque él es escocés, ¿sí? Él es de Escocia. Él nace el 21 de febrero, de hecho, pues podríamos decir que acaba de cumplir años, ¿verdad? El 21 de febrero de 1948. Este año es especial para mí porque mi padre nace en el 48. Mi mamá, no les voy a decir en qué año nació, pero Sinclair Ferguson es un teólogo escocés
que su vida se ha caracterizado tanto por su enseñanza sólida de la palabra, sus escritos y su trabajo editorial. Es un hombre que ha hecho una labor escribiendo, editando, enseñando. Él es profesor desde el 2017. Él es profesor de teología sistemática en el Seminario Teológico Reformado. Él vive en Escocia, pero él se traslada al seminario Teológico Reformado en los Estados Unidos, seguido, donde él es miembro de la iglesia en Escocia, en Dundee, la ciudad de Dundee, en la Iglesia Libre de Escocia de San Pedro, o St. Peter's Free Church. Hemos hablado también aquí de una editorial que tiene una conexión con uno de mis autores, predicadores favoritos, Martyn Lloyd-Jones, que él ayuda a empezar la editorial Banner of Truth Trust. Y él es un editor de esa editorial. Me gustaría que en algún futuro podríamos utilizar uno de los libros que ellos publican. Creo que son muy buenos libros, pero Sinclair Ferguson es un maestro, es un profesor de teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, la teología sistemática es el estudio de las doctrinas o de la teología de la palabra de Dios de una manera sistematizada. Entonces, por ejemplo, la teología sistemática, hay varios libros muy buenos de teología sistemática, y lo que hacen es que si tú quieres saber acerca de un tema, tú puedes ir a estos libros y tú puedes saber lo que la palabra de Dios enseña de una manera sistematizada. Pero ojo, no vayas a cometer el error que yo cometí, que cuando fui expuesto a la teología sistemática, yo pensé que la teología sistemática era toda la teología, ¿verdad? Entonces, toda la teología es sistemática, ¿verdad? Y si quiero hablar de la justificación, entonces voy a un libro de teología sistemática y me enseña todo lo que tengo que saber acerca de la justificación. Es muy bueno esa manera de estudiar la teología, pero también es muy, muy importante que sepamos que hay otros tipos de teologías. Por ejemplo, la teología bíblica. Aunque la teología sistemática es fundamentada de la Biblia, bueno, la teología bíblica es el estudio de cómo los diferentes temas teológicos son presentados dentro del plan redentor de Dios, dentro de todo este gran panorama bíblico. Pero bueno, Sinclair Ferguson, un excelente maestro de teología sistemática, ha enseñado en el seminario Redeemer de Dallas, ha enseñado también en el seminario teológico de Westminster, ¿sí? Y bueno, también él sirve en el ministerio de Ligonier, también dando enseñanzas. Es un orador invitado que lo invitan a predicar, y a mí me tocó escucharlo hace 3 años, ya van a ser, en la conferencia para pastores en Grace Community Church, que se llama Shepherds Conference, y me tocó escucharlo. La verdad es que yo no lo conocía, pero sí fui impactado por la manera en que él predicó, y bueno, ahorita estamos tocándonos con estos. Sinclair Ferguson ha ejercido el pastorado también, y es un profesor. Entonces, él no solo es un académico, sino también que ha ejercido el pastorado. No pude encontrar bien si él está pastoreando en este momento, pero sí sé que él ha pastorado. De hecho, cuando me tocó, en esta conferencia, hubo un taller que él dio que era Romanos en 45 minutos. Y entonces él expuso
la carta a los romanos en 45 minutos y entonces nos dieron un papelito que no tengo aquí a la mano, pero él nos dio un papelito de Romanos y cómo la carta a los romanos se iba desenvolviendo. Y al final de esa conferencia, me regalaron, ¿sí? Me regalaron este libro de la exposición del capítulo 13 de Romanos del doctor Martin Lloyd Jones. Entonces, escuché de Romanos de Sinclair Ferguson y luego me regalaron el comentario de Martin Lloyd Jones del capítulo 13. Entonces, digamos que tengo muy buena experiencia ahí con este autor. De este autor, les decía la vez pasada, en la última sesión del Club de Lectura, he leído este otro libro que se llama El Espíritu Santo, de Sinclair Ferguson. Creo que es un muy buen libro, es un libro académico, es un libro que a mí me sirvió o me ha servido y he ido a él, donde él hace un estudio bíblico de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo recomendaría este libro. Sí, es un libro un poquito más profundo, más académico que el que vamos a leer. Y bueno, de hecho, este libro está traducido y es parte de una colección o una biblioteca que le llaman la Biblioteca José M. Martínez. Entonces, en la maestría me han pedido leer varios libros dentro de esta biblioteca y uno de ellos es El Espíritu Santo de Sinclair Ferguson. Hay otros que me han pedido leer como La Revelación de Dios de Peter Jensen y La Persona de Cristo de Donald McLeod. Entonces, pero bueno, entonces, este sería mi segundo libro de Sinclair Ferguson que yo voy a leer. Tiene otros, tiene muchas publicaciones y ahí en el post que ya está casi listo para publicarse, van a ver un enlace que se llama Monergism. Y en este enlace tiene muchos otros enlaces para sus enseñanzas en audio, para sus enseñanzas en video. Tiene series completas, hay ahí acceso a series completas de Sinclair Ferguson. Entonces, pues bueno, me topé con ese enlace y dije, se los voy a compartir a los del club el club de lectura. Creo que es una persona que ha escrito muy buen material, ¿sí? Si nos vamos a el libro Solo por Gracia, que es el libro que vamos a estar leyendo. Esto escriben acerca del libro. Dice, ¿sí? El doctor Ferguson ha encontrado cientos de cristianos no asombrados en sus clases y en sus congregaciones. Es decir, es fácil perder el asombro o es fácil nunca haber sido asombrados, ¿sí? Entonces dice, de hecho, mira, muchos hombres y mujeres cristianos no encuentran la gracia de Dios asombrosa. Y lo que va a hacernos, lo que va a presentarnos Sinclair Ferguson es presentarnos la gracia de Dios, no para que nosotros la conozcamos intelectualmente, sino para que nosotros podamos conocerla y experimentarla y asombrarnos de ella. De hecho, vamos a ver cómo el libro dice que una de las estrategias del enemigo, ¿sí? Es quitarnos el asombro, quitarnos el gozo, ¿sí? De Dios, y que podríamos vivir nuestras vidas en un estado de justificación, en un estado de relación bien con Dios, pero podríamos estarnos perdiendo de ese deleite cuando nosotros lo conocemos, lo experimentamos y nos asombramos. Entonces,
quiero que sepamos qué es eso. Entonces, parte de la razón también por las que escogí este libro es porque es conocer la obra de Dios y que nosotros podamos responder a esta obra, adorándolo, asombrándonos de él. Entonces, eso es el libro. Ahora, es bien importante que cuando nosotros eh, leamos, leamos un libro, sepamos hacerle preguntas al autor, ¿sí? Y a lo que está escribiendo. Y algo que yo les he recomendado ya en estas sesiones del club de lectura es que nosotros preguntemos cuál es la tesis. Es decir, autor, ¿por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo? ¿Por qué crees que esto es importante? ¿Por qué crees que, por qué dices que yo voy a pasar tiempo leyendo esto? ¿Por qué crees que es importante por qué es importante que tú lo hayas escrito y por qué es importante que yo lo lea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, es importante que tú y yo busquemos el propósito del autor en el libro. Hay libros que son para entretener y entonces, pues, ¿por qué lo escribió el autor? Para que tú y yo fuéramos entretenidos y podemos hacer que nuestra imaginación vuele, ¿verdad? Con libros, con novelas, de fantasía y de ciencia ficción y personalmente yo ahorita estoy leyendo uno que es el de Dune, que creo que es ciencia ficción y estoy entretenido cuando lo leo. Pero porque el autor está escribiendo este libro. Te voy a dar así como que una probadita, ¿verdad? Pero el autor quiere que tú y yo, ¿sí? Encontremos o reencontremos, ¿sí? El poder del asombro de la gracia de Dios, ¿sí? El autor no quiere que seamos como discípulos de Cristo cabizbajos, o aburridos, sino que experimentemos, o sea, que nosotros podamos nos podamos refrescar nuestra alegría, ¿verdad? Y despertarnos, aún nos va a decir, despertarnos de un letargo espiritual, pues sí, Dios es amor y su bondad para conmigo es buena y Él ha derramado su gracia. Él quiere como que despertarnos a este asombro. Entonces, esa es la pregunta, la primera pregunta. ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿tiene el autor la autoridad para escribir sobre este tema? ¿Sí? ¿Tiene el autor la autoridad para escribir sobre este tema? Es decir, no le dio la editorial el título, el tema, y le dijo, bueno, pues ahí, tú que eres un estudioso, ve y sácalo y dánoslo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver si el autor tiene la autoridad. Pero para responder esta pregunta, por eso yo traté de darles una presentación de quién es el autor, ¿sí? ¿Qué es lo que él ha hecho? ¿Dónde ha vivido? ¿Qué está ejerciendo? ¿Verdad? Y pues la verdad es que un profesor en estas escuelas de teología, creo que sí le dan la autoridad para para escribir este libro. Y de hecho, este libro es como una segunda parte de otro que creo que se llama Solo Cristo. Entonces, solo Cristo y solo por gracia. Pero ahora vamos a ver este que es solo por gracia. Entonces, tiene la autoridad. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es su tesis? ¿Tiene la autoridad para escribir? Entonces, también como él ha ejercido el pastorado, también creo que tiene esta autoridad. Es decir, él no solo se mueve en los círculos académicos y escribe libros académicos como el del Espíritu Santo, sino que él también escribe libros como pastorales, donde nosotros podemos tomar tiempo y de devoción. Y de hecho, algo que
algo que me gusta mucho y voy a regresar un poquito al libro, es que nos vamos a dar cuenta que él toma un himno de un pastor africano que, que, que se llama "Oh, cómo me asombra la gracia de Dios". Y él toma este himno y toma cada estrofa, que son 7 estrofas, y cada estrofa que él toma de este himno nos la va a exponer. Entonces, también esto me llamó mucho la atención, es decir, cómo él toma este himno de un pastor que se llama Emanuel, que fue escrito en 1946, ¿sí? Y este Emanuel Sibomana eh, de Burundi, escribe el himno, lo traducen al inglés y entonces él toma las estrofas de este himno para, para, para como inspirarse, fundamentarse y enseñarnos acerca de la gracia de Dios. Gracias, Rafa, pusiste ahí un enlace de YouTube que de hecho yo en el post de este video, ahí van a estar dos videos. Va a estar un himno, que creo que es el que nos están compartiendo ahorita en el chat, pero también va a estar otra versión moderna. Están en inglés. No lo encontré en el idioma de Burundi, pero había uno que se parecía, pero que no era. Y tampoco lo encontré en español. Pero bueno, ahí está en inglés y creo que es un muy buen, bueno, pues es un buen himno, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos aquí también cómo estamos tomando de un tesoro que fue escrito, pues, hace muchos años, 70 años casi, más de 70 años, ¿verdad? Que creo que ya van a ser casi 80 años de que se escribió este himno. Y lo toma Sinclair Ferguson y no lo presenta. Entonces, hay que hacerle preguntas al autor. Algo que también que te recomendaría es que trates de encontrar la estructura con que el autor nos escribe, es decir, cuáles son sus introducciones, cuáles son sus cuerpos, cuáles son las conclusiones, cuáles son sus puntos, cuáles son sus argumentos. Es decir, generalmente los libros bien escritos tienen no solo un buen autor, sino también un buen editor que, que le estructura de una manera en que los lectores entendamos lo que está diciendo y que no se esté saltando de unos a otros. De hecho, hay autores que no fueron editados de una manera correcta, ¿verdad? Y parece así que nos tiraron el confeti en la cara y está bueno el confeti, pero pues está de todo, ¿no? Entonces, también es bueno que nosotros podamos ver la estructura con la que el autor nos escribe. Cuando entendemos la estructura, vamos a entender los énfasis, ¿verdad? Y cuando entendemos los énfasis, entonces entendemos lo que el autor nos quiere decir. Y bueno, continuamos. Preguntas al autor. Algunos consejos que yo te daría a la hora de leer, ¿sí? Uno es separa tiempo, ¿sí? Y paréntesis, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. La lectura de este libro no reemplaza nuestra lectura, meditación, estudio, aprendizaje o memorización de la palabra de Dios. Por favor, no vayas a reemplazar. La palabra de Dios es esencial para nosotros. Entonces, separa, tú tienes que tener tu tiempo de lectura de la palabra de Dios, pero para leer un libro tienes que separar tiempo, ¿verdad? Separa tiempo, no estés apresurado, disfruta el libro, disfrútalo, léelo poco a poco. Yo también te diría, si quieres subrayarlo,
haz anotaciones ahí en los márgenes, anotaciones, hay veces que las anotaciones es, ¿de dónde sacó esto, verdad? ¿Cómo fundamenta esto? Hay veces que los autores hacen declaraciones que luego no fundamentan. Y entonces tú dices, ay, jole, suena bien padre, pero ¿de dónde sacaron esto? Bueno, y eso nos sucede ahora mucho en las redes sociales. Es bien fácil decir. Eh, pero, pero bueno, continuamos rápidamente, nos quedan unos minutitos. Número 2, considérate un lector. Es decir, considérate que tú eres un lector. No es que quieres ser un lector, no es que algún día vas a ser un lector, es voy a leer este libro. Sí, yo soy lector. ¿Qué hacen los lectores? Los lectores leen. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Los lectores leen, tú eres un lector, entonces considérate un lector. Muchos van a estar empezando, ¿verdad? Empezando apenas a leer. Algunos de nosotros pues ya llevamos por lo menos 2 libros leídos en este año, con la ayuda del club de lectura. La otra también es apila hábitos. Esto lo sacamos del libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que leímos ahora en diciembre. Pero ¿qué es apilar hábitos? Detecta un hábito que ya hagas y súmale el hábito de la lectura. Es decir, bueno, si tú dices, yo todos los días me duermo, bueno, pues entonces antes de dormir yo voy a leer, ¿sí? O tú puedes decir, yo todos los días me baño, bueno, después de bañarme voy a leer. O yo todos los días como a la 1 de la tarde, ¿verdad? Bueno, después de comer voy a leer un rato. Entonces, encuentra un hábito que ya hagas y súmale, ¿sí? Este hábito de la lectura, ¿sí? Cuando baje las escaleras, voy a leer, ¿sí? Entonces, algo que ya hagas, encuéntralo. Eso me ha servido a mí para empezar otros hábitos que antes no tenía. Entonces, estos son algunos consejos. Ahora, el calendario de marzo. Bueno, tenemos ahorita la introducción, ¿sí? Esta es una introducción abierta, cortita, simplemente como para en sus marcas, listos, ¿sí? Y este libro está dividido en siete capítulos. Entonces, lo que hicimos fue dividirlos estos en las próximas 4 semanas. Entonces, para la siguiente sesión de el martes, esta es la única sesión que va a ser el lunes, pero la siguiente sesión, que es el martes 8, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llegar leídos con el capítulo 1 y 2. Son 38 páginas, no son muchas. Yo te animaría, hay veces que hay quienes lo dejan hasta el final, yo te animaría a que lo llevaras poco a poco, ¿verdad? Y luego que continúes, ¿verdad? El martes 15, capítulo 3 y 4, luego martes 22, 5 y 6, y el martes 29 vamos a ver el último, el capítulo 7. Dejé al final el 7, ¿verdad? Para también uno que quiera ahí como, que venga retrasado, tal vez que la última semana aproveche esos. Pero de nuevo, 7 capítulos, creo que es un libro muy manejable, creo que lo podemos leer juntos, creo que podemos, cuando nos conectemos a las sesiones también, te animaría a venir leído, subrayar cosas que sabes que puedes comentar. En las sesiones realmente abrimos muchísimo más el micrófono. ¿Qué piensan de esta idea? ¿Cómo les bendijo aquella otra? ¿Hay algo que les llamó la atención de este capítulo? ¿Hay algo que no entendimos, verdad? ¿Hay algo que fue difícil de entender? ¿Hay algo que le habló a tu corazón? ¿Hay algo que te hizo responder en adoración a Dios? Entonces, esos son el tipo de preguntas que vemos en las sesiones cuando ya llegamos leídos. Y bueno, por último, muchas gracias, ¿verdad? Gracias a los Patreons que continúan. Gracias por estar aquí. Me anima que haya más lectores y que disfruten de estos tiempos. En verdad, muchas gracias. Gracias a los nuevos, tenemos algunos nuevos que van a estar con nosotros, que se han animado. Entonces, también muchas gracias. Y
Y bueno, si tú estás ahorita pensando, no sabes, estás interesado, sí, no, bueno, solo te diría que en el Patreon hay 3 escalones, pero realmente hay 2 escalones, ¿verdad? El primer escalón te da acceso al club de lectura, que es esto, a las actualizaciones ministeriales también, y el segundo escalón te da acceso también a las clases. Ahorita tenemos 2 clases ahí en la plataforma. Una es la clase de El Sermón del Monte y la otra clase es la clase de epístolas pastorales. Próximamente estamos trabajando en una clase de hermenéutica o herramientas para la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pero bueno, he terminado esta sesión de introducción. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta en que yo les pueda ayudar a responder. Pues nada más hacer un comentario, Sergio. Sí, Estamos muy entusiasmados con este libro. Todo lo que tenga que ver con la gracia de Dios a mí no sé, me cautiva. Pero leyendo el prefacio, dice que la capacidad de asombrarnos, o más bien el perder el asombrarnos es un signo de que no tenemos vitalidad espiritual. así Eso me es. llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, en ministraciones o algo así, saber cómo andamos, o sea, la manera de saber cómo andamos en cuanto a nuestra relación con Cristo son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Si en nosotros hay gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, pues quiere decir que está el Espíritu Santo. Pero si algo está fallando por ahí, nos damos cuenta de que algo está faltando, entonces hay que trabajar con eso. Y Sí. ya de entrada, antes de leer el libro, ya se me hizo una herramienta nueva. O sea, Ok, ves en alguien que ha perdido el poder de asombro o sí. Y algo está pasando. de hecho va a tomar Romanos, Romanos capítulo 8, y me gusta porque cuando supe que iba a tomar Romanos capítulo 8, dije, ¡ah! Él me dio una sesión de Romanos y él ha enseñado Romanos, y entonces fue como que, qué padre, ¿no? Y luego es como, sí, es como que hay una estrategia del enemigo de quitarnos este gozo, Yes. este asombro, esta capacidad de adoración. Y entonces va a hablar de una lucha de una manera muy interesante, de cómo nuestra seguridad está en Cristo, pero aún así estamos recibiendo ataques que podría ir en ese deleite que tenemos en Dios. Entonces, sí creo que creo que es un muy buen libro, me lo recomendaron, ¿verdad? Entonces, es por eso que también estoy, eh, estoy aquí presentándolo, ¿no? Sí, Y y lo consideramos. también, Pero muchas gracias, Rafa y Leti. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta, puedes ahí quitar tu micrófono y con mucho gusto te la respondemos. Bueno, pues muchas gracias entonces por conectarse. Aquellos que están viendo la sesión hasta ahorita, también muchas gracias, la sesión grabada. Y bueno, quedo para servirles cualquier mensajito en redes sociales, en la página de Patreon. De nuevo, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Generalmente las sesiones duran 1 hora. Esta, por ser introducción, dura un poquito menos. Pero que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo martes, ya leídos capítulo 1 y 2. gracias, bendiciones. Qué gusto tenerlos aquí. Gracias.